Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio, por lo que les solicitamos cerrar su micrófono y cámara para mejorar la experiencia. A través del chat pueden compartirnos todas sus dudas, las cuales serán resueltas en la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, les comento, estaremos publicando en el chat la liga con la encuesta de satisfacción. Agradecemos nos apoyen con sus respuestas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos la más cordial bienvenida al 6º coloquio hacia una ética de la emergencia, contrato social, responsabilidad y riesgo, profesionales de la salud y sociedades en el entorno de la pandemia COVID-19. Agradecemos a todos su participación. A continuación, presentaré a los coordinadores de este coloquio. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es médico cirujano oftalmólogo, maestro en ciencias médicas, cuenta con un doctorado en investigación clínica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía y Chairman of Pan American Foundation of Ophthalmology, así como también cuenta con experiencia directiva en el sector salud. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es actualmente decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM. La doctora Mariana Cordero Díaz es médica cirujana, cuenta con un diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en humanidades, con especialidad en filosofía moral por la Facultad de Humanidades y Filosofía. Autora de ebook y capítulos en temas de bioética, pertenece al Comité de Ética y de Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y al Comité de Ética del Clúster Monterrey, Ciudad de la Salud. La doctora Mariana Cordero actualmente es profesora de posgrado y coordinadora del programa de profesionalismo y bienestar en especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como docente en nuestra institución. Enseguida, le cedo la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés García para que inicie con una introducción al coloquio. Adelante, doctor Valdés. Muchas gracias, licenciada Evelyn. Déjenme. Un placer estar de nuevo por aquí en estos coloquios y también acompañado por la coordinadora, la doctora Mariana Cordero, y algunos de nuestros invitados, o parte de, no invitados, son parte de esto, tertulios, les diría algunos de ellos, estos coloquios de ética. Y ahora con el tema de contrato social, responsabilidad y riesgo, profesionales de la salud y sociedad en el entorno de la pandemia. Y es que este momento en que está viviendo la humanidad, la sociedad, nuestro país, nuestras comunidades, ha generado una serie de situaciones que vale la pena atender. Déjenme empezar con el tema del contrato social. Es un concepto que empieza a manejarse desde la Grecia clásica, sin embargo, podríamos decir que empieza a definirse con algunos de los filósofos protestantes, uno de ellos médico, Locke, o Descartes, o franceses también, y empieza a cerrarse en esto. Pero podríamos decir que, déjenme empezar diciendo, bueno, que asumir que la medicina o la ciencia de la salud es un cometido moral que tiene, que como profesión tiene una serie de principios a los cuales se apega, y estos principios constituyen los fundamentos del profesionalismo médico y las bases de este contrato social. Quisiera yo empezar a trabajar esta figura, y a veces parecía un tanto vetusta o un poco vieja, pero que va a venir muy a cuento, ¿no? Como parte de este contrato, la sociedad, podríamos decir que la sociedad otorga a los médicos o a la profesión médica, y hablo cuando digo profesión médica, a todo el ámbito de la ciencia de la salud, ciertos privilegios y recursos justificados en la medida que se pongan inequívocamente al servicio de la comunidad y en particular a los más necesitados, ¿sí? Y esto incluso genera este agradecimiento de la sociedad cuando los médicos cumplen esta función, los profesionales de la salud, psicólogos, nutriólogos y todos los que estamos en el ámbito de salud, recibimos ese reconocimiento y de alguna manera cumplimos esa parte del contrato.
Pero un contrato tiene más de una parte y entonces obliga a las otras partes también a ser solidarios y sobre todo subsidiarios de este contrato. Y empezaría yo planteando la pregunta, es, ¿en esta situación de pandemia se está cumpliendo ese contrato? ¿Sí? El público espera que tanto los gobiernos como las profesiones de la salud trabajen para satisfacer las necesidades de una atención a la salud accesible para todos y de calidad. Y lo que oímos hoy en el entorno alrededor es que esto no está sucediendo de la manera como debiese suceder. A nadie escapa, no digo ningún secreto, que hay una franca ruptura, ¿sí?, entre la profesión y quienes dirigen de alguna manera esto. Y se manifiesta a últimas fechas por dimes y diretes o también verdaderas diferencias en los sitios de atención, y hay un reclamo por parte de muchos profesionales de la salud que este contrato no se está cumpliendo. En general, desde una perspectiva liberal ya muy del siglo XX, la salud se considera un bien social, ¿no? Y es necesario que todos los miembros de la comunidad la podamos tener de manera que podamos participar de esta vida en sociedad. Ahora, la sociedad también se compromete a invertir generosamente en la salud, la atención de la salud, la investigación para la salud y obviamente en la educación de los profesionales. Y vemos que esta parte del contrato, hombre, es bastante opinable en cuanto a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Es decir, se habla de falta de médicos, de falta de recursos, de falta... hay iniciativas por parte de la sociedad civil organizada de contribuir a esto, tratando precisamente de darle cumplimiento a este contrato social o esta responsabilidad que todos tenemos para el bien. Pero aparecen estos cuadros, ¿no? Que ponen en duda si se está cumpliendo o no. Hay una clara demanda de los profesionales de salud de que están siendo maltratados, rechazados en algunos lados, perseguidos en otros. Y esto va generando un clima muy poco sano, muy poco halagüeño para mantener una buena relación y sobre todo va produciendo un desgaste importante en el profesional de la salud. Y por el lado de la sociedad también vemos, ¿sí?, el ser parte de una estrategia para prevenir contagios, para no sobrecargar los sistemas de salud, pues hay un sector de la población que apelando al derecho que tienen a rehusarse a hacer esto, no lo cumplen. Entonces empiezan a romperse el contrato. Será una ignorancia culpable en algunos casos, en otros será otro tipo de ignorancia, tendrán su opinión. Por ahí me recuerda algún científico que decía que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Lo que no se vale es tener sus propios datos. Y hay que usarlos que se generan en el entorno de la ciencia. Y surge cuando ve uno esto, es decir, el profesional de salud se cuestiona cuando ve que por un lado el gobierno no está haciendo su parte, la sociedad tampoco hace la suya, y entonces se empieza a cuestionar si tiene la obligación, si todavía tiene la obligación de tratar a los pacientes. Es decir, ¿por qué he de poner yo en riesgo mi propia seguridad, mi propio ser y los de los míos cuando no hay este acompañamiento desde la sociedad, o al menos no de manera visible en algunos sectores? Pues fíjense que no solo se plantea la duda, algunos ya se la han contestado, ¿sí? Y han tomado acción concreta para decir no tenemos la obligación de, y se van a otro tipo de contratos, los contratos civiles, los contratos para defenderse, ¿sí?, de esta supuesta por parte de ellos obligación de atender. Pues esta es la situación con la que entramos a este coloquio. Yo quería plantear este momento en el que estamos con todas estas aristas y quisiéramos ponerle la lupa, verlo con mucho más detalle. Precisamente la intención de estos coloquios es pensar sobre esto, reflexionar sobre esto, analizarlo y tener una mucho mejor idea. Entonces, con esto
dejo hasta aquí esta parte, le cedo la palabra a la doctora Mariana Cordero para que haga la introducción, la continuación de esto. Y dejo de compartir. Gracias, doctor Valdés. De nuevo, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este coloquio. Los invitamos, les recordamos que sus comentarios y preguntas son más que bienvenidas a través del chat de esta sesión para que podamos abordarlas en el apartado de cierre de hoy de preguntas y respuestas con nuestros ponentes. El día de hoy, efectivamente, vamos a abordar desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva de la filosofía clínica y desde la sociología, algunos aspectos que tienen que ver con este contrato social, efectivamente enfocados en este momento de la pandemia por COVID-19, y sin embargo que son temas, es un tema y un referente de la responsabilidad social de la profesión y de ese compromiso o contrato de dos vías entre la profesión y la sociedad, que está teniendo quizás una expresión muy particular en el contexto de esta pandemia, pero que no se limita a ella. Y algo muy importante también que queremos invitarlos a reflexionar hoy, junto con todos nosotros y nuestros ponentes del día de hoy, es precisamente si este contrato social podrá o podría ser redefinido en base a esta experiencia, y también si, como algunos autores han propuesto en los últimos años, es una metáfora que podría, digamos, evolucionar hacia un profesionalismo cívico, como lo ha llamado el doctor Whitcomb, Michael Whitcomb, de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina, porque también tendría una implicación precisamente en los ambientes de formación de nuevos profesionales de la salud. Y yo cierro mi comentario de introducción sin dejar de reconocer el gran esfuerzo, trabajo, compromiso y la valentía que ha requerido de todos ustedes quienes se encuentran en los campos clínicos para ejercer su parte de responsabilidad en este contrato social y en este deber profesional de brindar la atención en todos los centros médicos. Y no quiero dejar de mencionar a los médicos residentes, quienes en mi opinión han sido y serán siempre un cimiento en nuestros sistemas de salud. Todo el reconocimiento para ustedes e importante escuchar también su opinión respecto a este tema. Esperemos que así lo podamos hacer en la sesión de preguntas y respuestas. Procedemos entonces a iniciar las ponencias de nuestros tres participantes el día de hoy. Me permito presentar al primero de ellos, el doctor Javier Serrano Bosquet. Es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación Región Norte del Tecnológico de Monterrey, líder del Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico Ciencia, Tecnología y Sociedad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas generales de investigación son la historia y filosofía de la ciencia y la tecnología, estudios sociales y culturales de la ciencia, ética y ciudadanía, y en la actualidad trabaja con énfasis en las líneas de historia y filosofía de la agronomía, ciencia y guerra, fundamentos de una ética naturalizada. Adelante, doctor Javier, lo escuchamos. Pues muy buenos días, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy intentando poner el vídeo, pero me dice que ha sido parado. No sé si alguien desde allí lo pudiera poner. Y bueno, pues en cualquier caso voy a poner una pequeña presentación, ¿sí? Que son un par de imágenes. Un segundo, por favor. Ahí está. Muy bien. Sí. Bueno, simplemente pone el título y si más adelante pues me permiten, pues le doy también el vídeo. Bueno, pues comienzo. Muy bien estaban señalando, ¿no? Cuando estamos hablando de un contrato requiere como mínimo dos partes, ¿no? Dos partes o más. Eso significa que si vamos a empezar a pensar y a reflexionar sobre el contrato social en una determinada profesión, creo que es necesario que hablemos del contrato social más allá de las profesiones concretas, que hablemos del contrato social en términos sociales y ya en las siguientes intervenciones pues ya lo podremos ir
aterrizando al tema o al ámbito de la salud. Y quise comenzar haciendo referencia a lo que ocurrió el 16 de febrero de 1999. Fue entonces cuando Carlos Fuentes inauguraba la cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, con una conferencia que llevaba precisamente por título Un nuevo contrato social para el siglo XXI. En la misma, el escritor, intelectual y humanista mexicano señalaba la necesidad de un nuevo contrato social, una nueva legalidad para una nueva realidad, como hoy en día, la exclusión y la especulación, la globalización y la libertad de movimiento de mercancías y capitales, el cautiverio y nuevas formas de esclavitud a las que están sujetas las clases trabajadoras. Creo que algunos de ustedes estarán de acuerdo, digo que también los trabajadores del ámbito de la salud, atentan y minan las bases y pilares, es decir, los valores fundamentales sobre los que se levantó una civilización, una cultura como lo es la modernidad, que hoy en día parece expirar bajo nuestros pies. Carlos Fuentes no es, desde luego, el único académico intelectual que ha planteado la necesidad de un nuevo contrato social. Si revisamos la bibliografía de los últimos 30, incluso 40 años, podemos observar una extraordinaria pléyade de figuras intelectuales cuya opinión y preocupación ha sido precisamente esa, ¿no? El fin, el agotamiento de la modernidad. En algunos casos se ha tratado de una celebración al poner al descubierto las principales promesas incumplidas, los excesos a los que ha llevado en su nombre. Es el principalmente de los herederos de la posmodernidad como Bátimo. No sé si están viendo mi presentación o el texto. Viendo la presentación, ¿verdad? Así es. Sí. Sí, la presentación. Y como les decía, pues tenemos los ejemplos, por ejemplo, de la modernidad, ¿no? Los que han estado muy contentos con este fin del sueño de la modernidad, pero es curioso que también, que ya en el siglo XIX se hacían un proyecto que en ese punto de vista histórico, pues no tiene más que empezar. Es el de casos de autores como Schopenhauer, para quienes resultaba radicalmente ilusorias, quiméricas, toda idea acerca del progreso. Para otros, por el contrario, tanto entonces, como es el caso de Condorcet, esta pérdida, el fin de la modernidad, se asume con auténtica y extraordinaria preocupación. El caso del filósofo, científico, mexicano, político y politólogo francés, Condorcet, la pregunta a responder es, siguiendo a Villacañas, si las imperfecciones y las injusticias que aún observamos son efecto necesario del proceso civilizatorio, tal y como apuntaba, o a un defecto de su imperfección actual. Es decir, si el progreso no podía, o sea, la idea de la modernidad no podía, o es que todavía no se ha alcanzado. Tanto él decía que es una sociedad construida, lo que se buscaba una sociedad construida sobre las bases de la racionalidad científico-tecnológica, en la que las producciones técnicas y lo material quede subordinado a lo intelectual y a lo moral. En nuestros días la pregunta, la preocupación sigue siendo en buena parte la misma, que con algunos matices que es preciso señalar antes. El Estado colonial, hoy en día la globalización, entonces y ahora la existencia de extraordinarias diferencias de clase en el seno de cada Estado, la sociedad, la diferencia entre los derechos teóricos a los que toda persona debería disfrutar, como la vida, la educación, la libertad, la seguridad, la asistencia sanitaria, y los derechos de los que realmente disfrutamos, merecieron y merecen ser atendidos con urgencia. Pero tal vez la gran diferencia sea si el modelo de la modernidad se llegó a cumplir o no, si está agotado o no, sino cuáles están siendo hoy en día las consecuencias, las implicaciones sociales y humanas a medio y largo plazo de los nuevos modelos que, gestándose desde hace un par de décadas atrás, hoy en día pugnan por imponerse. Vale la pena, sí, volver a revisar las obras de Ulrich Beck, entre las que cabe destacar La sociedad del riesgo global y Un nuevo mundo feliz, la precariedad del trabajo en la era de la globalización. O de Sigmund Bauman, La globalización, consecuencias humanas y vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, entre otros. Una lectura, eso sí, que debe llevarse a cabo con las precauciones que toda actividad científica y académica merece. Al leer a varios de los autores que caracterizan y copan las listas de los bestsellers de filosofía y pensamiento contemporáneo, como Agamben, Zizek o Hahn, a veces es difícil distinguir entre los genuinos exámenes, análisis y descripciones de esa cosa llamada realidad social
y los anhelos, y por qué decirlo, apologías y propagandas ideológicas o autorreferencias de determinados autores. Es decir, y perdonen este paréntesis, también en el mundo de las humanidades y las ciencias sociales encontramos, como ejemplo de lo que pasa en muchos otros campos, valores, bienes e intereses que traspasan lo puramente epistemológico, cognitivo y social para adentrarse en el terreno de lo económico, de la productividad, de contenidos que circulan, que se compran y que se venden. En cualquiera de los casos, incluso en el de los rockstar de las humanidades y las ciencias sociales, encontramos en un principio un anhelo común, la recuperación de los valores, de las ideas y conceptos sobre los que se levantó la modernidad, progreso, libertad y felicidad. Y para ello, el diseño de nuevos modos que permitan cumplir y asegurarlo sin ignorar, por supuesto, las experiencias de estos 3 últimos siglos. Es decir, debemos intentar caer en las nuevas formas de nacionalismos y particularismos más duros que aquellos que se consiguieron vencer. Véanse, por ejemplo, la obra de Alain Turán, sin ignorar tampoco la situación a la que nos puede llevar la pérdida de poder en los estados e instituciones internacionales, que, a pesar de todo, nos guste o no, fungen hoy en día como único garante para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos ante las implicaciones que el actual modelo de la globalización nos está llevando. Véase ahí, por ejemplo, las obras de Bauman, Todorov o Lipovetsky. Pero no hace falta ir tan lejos, ¿no? Como podríamos irnos hasta el siglo XX, para bien o para mal, esta situación de crisis no es nueva, podemos ir atrás, podemos irnos hasta el siglo IV con Agustín de Hipona, pero no hace falta irnos tan atrás, es suficiente con irnos hasta el siglo XVIII o XIX. Es tal y como se iba diciendo desde hace ya varias décadas, porque las revoluciones y los cambios de paradigma no son casi nunca tan revolucionarias. La cuestión en la que nos encontramos es un cambio de paradigma, es un cambio cultural. El suelo de la modernidad, en términos de Ortega y Gasset, en el que hemos acampado durante cerca de 5 siglos, se está abandonando. Pero antes de abandonarlo completamente, es menester llevar a cabo 3 tareas. 1. Debemos hacernos cargo, en rigurosa fórmula, de cómo era ese sistema de vida que abandonamos. Tenemos que saber qué es eso de vivir en una crisis histórica y cómo termina una crisis histórica y se entra en un nuevo tiempo. La tarea es larga, la tarea es compleja y nosotros nos queremos dedicar solamente a una de ellas y es el concepto de, decíamos, de contrato social. Y queremos centrarlo recordando las palabras de Alfonso Reyes, que dice así: si todo el hombre es vida social, decía en Ultima Thule, la ciencia social comprende el registro de todas las disciplinas humanas. La realidad es continua y todas las cosas y todos los conocimientos se entrecruzan, viven de su mutua fertilización. Esta integración del saber incluye la política, que es el problema de la convivencia entre los seres humanos. Pero, y subrayo, además de la convivencia humana, está el destino humano. Y para cumplirlo, la política debe someterse a la ética. Además de la convivencia humana, decíamos, está el destino humano. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quiénes depende el destino humano? Principal, sino exclusivamente de nosotros, de nuestra capacidad de organizarnos, de buscar nuevas formas de organización social, por consiguiente, de un nuevo contrato social. Aparecen así las figuras de Rousseau, de Hobbes y de etcétera. No se preocupen, no nos interesan ellos así como así. Parafraseando a Ortega y Gasset cuando habla de Galileo, nos interesan como iniciadores, como puntos de referencia y sostén, así como de discusión sobre el que se ha vertebrado gran parte de la edad moderna, del sistema de ideas, valoraciones e impulsos. No se trata, por lo tanto, de volver a recuperar y plantear los mismos términos que entonces el contrato social, sino que lo que nos interesa es para reformularlos las mismas preguntas y hacia dónde vamos. Avanzo un poquito y ya para terminar, quisiera también hacerlo con unas palabras de Carlos Fuente. Hemos atestiguado la debilidad y a veces la desaparición de las instancias tradicionales de aglutinación social y solución de problemas. Instancias y apelaciones tradicionales que hoy están en crisis. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de crear una nueva legalidad social para una nueva realidad mutante en la que, lejos de desaparecer, vemos cómo va aumentando la discriminación, la pobreza, la explotación extrema de recursos naturales, el narcotráfico, el tráfico de personas,
el enfrentamiento entre sectores públicos y privados. Una situación que amerita, tal y como comenzábamos a apuntar en la sesión previa, un nuevo marco, un nuevo contrato social basada, al menos, en una ética de mínimos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano, por su participación. Les invitamos a incluir sus comentarios y preguntas en el chat. Si es tan amable de prepararse, nuestro siguiente ponente es el doctor Rafael de Gasperín. El doctor tiene un postdoctorado en filosofía y un doctorado en filosofía por la UCIME en colaboración con la Fundación de Investigaciones y Ediciones de Filosofía Neohelénica de Atenas, Grecia. Cuenta con un doctorado en Ciencias Humanas otorgado por el Centro Universitario de la Ciudad de México y una maestría en Innovación Educativa y especialidad en Comunicación, ambas por el Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en Pedagogía y en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Doctor de Gasperín, lo escuchamos atentamente. Gracias. Perdón, muchas gracias a todos y a todas por estar en este espacio de reflexión. Como diría el gran Martin Heidegger, no somos más que lo que habemos. Quisiera dar un poco de contexto acerca del planteamiento que voy a hacer alrededor de lo que he hecho llamar el día de hoy una ética entrampada. En el segundo coloquio hablamos sobre los límites de la bioética. En el quinto coloquio sobre una propuesta hacia una nueva bioética. Y el día de hoy que nos toca reflexionar alrededor de un nuevo contrato social, ¿verdad? En el sexto coloquio, pues abordaré el tema de una ética entrampada. Con permiso de todos ustedes y con un afán didáctico, voy a dar lectura a 9 párrafos sobre esta reflexión. Formas de trampas hay muchas, desde aquellas que son capaces de asir una delicada mariposa hasta las otras en donde los animales más feroces pierden sus extremidades al tratar de buscar por el instinto su determinada libertad. En el transcurso de la cultura occidental y de su historia, también hemos desarrollado distintas trampas, entre comillas, para entender las manifestaciones de la libertad que anida en nuestra naturaleza como humanos. En las formas y los géneros se han roto los gustos y así hemos desarrollado en el devenir de la historia de nuestra cultura dolos de todo tipo, institucionales, sociales, políticos, económicos y educativos, entre otros. Algunos son estructurales, otros funcionales, algunos universales y otros particulares, algunos ideales y otros reales, algunos sensoriales y otros racionales. Pero la trampa que hoy nos convoca es la trampa del etos, la de la casa, la de la costumbre, la del hábito, la del deber, la del acuerdo, la trampa del contrato. Veamos una imagen que, por ser didáctica, favorece el entendimiento del entrampamiento de la ética que vivimos en la época actual. Nos referimos a la representación del topo en el precipicio. Imaginemos por un momento a este pequeño roedor caminando y abriendo brecha bajo la tierra en un espacio físico que termina en un acantilado. Si el roedor continúa hasta el final, no tendrá más alternativa que caer por el borde al precipicio y morirá, definitivamente por el golpe. Pero si no toma esa ruta, sino por el contrario se queda inmóvil, también morirá, pero de inanición provocada por la falta de aire y alimento. En la cultura occidental han sobrevivido dos enormes trampas éticas que en el entorno actual nos hacen repensarnos y repensarlas. A una de ellas la situamos desde los griegos clásicos y que junto a la noción de ser la conocemos como virtud. La otra
La ubicamos desde los ilustrados en el nacimiento de la modernidad y a la que conocemos como deber ser. Así, durante más de 2500 años de cultura occidental, la virtud y el deber ser han caminado dando forma y contenido antropológico. Por la virtud se dignificó lo humano como persona y por el deber se respetaron los derechos del hombre y se garantizaron las libertades individuales. Por la virtud se habló de la vocación como llamado a la trascendencia y por el deber ser el humano se enalteció como centro inmanente del universo. Dos rieles por donde la historia de la ética en Occidente ha circulado y en algunos momentos se ha detenido, pero nunca descarrilado. Por el contrario, ha arremetido con más fuerza y la virtud ha enaltecido a los grandes personajes y el deber los ha salvado del juicio público. Los libros están llenos de estos lugares comunes, sitios comunes, artedad, hartazgo de lo común. De estos héroes y heroínas que han sido ejemplos de virtud al dar su vida y deber ser por el ejercicio del cumplimiento. Ante las circunstancias que nos habitan hoy y desde las cuales habitamos nuestro mundo de representaciones, la virtud y el deber ser han claudicado como lo hizo el topo del precipicio, pues nuestras costumbres se han manifestado en hábitos que se encuentran muy lejos de algo que en algún momento conocimos como virtud, y el deber ser se ha minimizado frente al miedo y la incertidumbre del llamado enemigo invisible. ¿Qué nos cabe esperar? Es la pregunta kantiana que ahora toma primacía en nuestras vidas confinadas en las casas propias o ajenas, y en donde acechamos a los medios de comunicación contando a cuantos mueren por la virtud de su profesión o a quienes lo hacen por el cumplimiento de su deber. Los asuntos últimos de nuestra existencia se han revertido en asuntos inmediatos, matizados de angustias, miedos, impotencias, depresiones y violencia estructural y funcional. El tiempo mudó en nuestras formas de comunicación y los espacios lugar se resignificaron e interiorizaron. Perdimos la noción de las horas laborales y nos adentramos a los patios, salas, bibliotecas y cocinas de cada cual sin hora fija. Dejamos de preguntarnos si el tiempo y el espacio son un estado mental o si son la base de una realidad dada y sustancialista. Ahora las preguntas son otras, ya que quién soy, de dónde vengo y a dónde voy perdieron su valor mayéutico. Ya no hay preguntas, mucho menos respuestas para ello. Vivimos en una ética entrampada que nos exige un nuevo contrato social, como posibilidad de reconstruir las comunidades de diálogo a las que Habermas nos convocó en la teoría de la acción comunicativa, o repensar las virtudes públicas, como lo hizo Victoria Camps, o tornar hacia la primacía de la otredad que en su libro Humanismo del Otro Hombre nos insistió tanto Emmanuel Levinas, o regresar al sí mismo como otro que tantas Paul Ricoeur nos recordó. La clínica no puede perder el momento histórico de la cultura occidental que le está tocando encarnar y encarar. Y la filosofía está allí porque es su obligación para acompañar el dolor. Muchísimas gracias por este espacio y esta reflexión. Muchas gracias, doctor de Gasperín. A continuación escucharemos la participación de la doctora Pilar González Amarante. La doctora es egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, generación 25. Cuenta con un máster en Ética para la Construcción Social de la Universidad de Deusto y es doctora en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey. Principalmente incursionado en investigación en la rama de la sociología médica, con metodologías cualitativas
y actualmente es consultora y profesora de cátedra de nuestra institución en cursos como Sociología, Ciudadanía y Democracia y Bioética Clínica. Bienvenida, doctora Pilar González. La escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio de nuevo. Es un honor estar aquí. Voy a compartir mi presentación. Y bueno, el día de hoy, como ya se anticipaba, estamos buscando incentivar una reflexión un poco más amplia en términos de este contrato social. Y en este caso, a mí me corresponde hacer esta entrada distinta, desde una frontera disciplinar distinta, que es la sociología. Por tanto, titulo mi breve intervención como Reinsertando el contrato en la complejidad de lo social. Obviamente aquí tenemos fuertes palabras en la oración, complejidad y social. Y para esto voy a valerme un poco de algunos preceptos de la sociología de las profesiones. Y entonces parece que nos vamos a ir muy atrás, pero es solamente una pequeña perlita para continuar. Y lo interesante es que el estado del arte de las profesiones, para no irnos a detener en la historia, pues acepta que la definición de una profesión ha venido cambiando de acuerdo al lugar y el tiempo. Es decir, lo que conceptualizamos como una profesión se determina socialmente. Sin embargo, muy interesante, la definición misma de profesión o el concepto de profesión que surgió en el siglo pasado, resulta que fue en coincidencia con la época en la que la medicina se irguió como un arquetipo profesional y por lo tanto el ejemplo de la medicina en sí sirvió de mucho para los sociólogos de la profesión, estos sociólogos anglosajones, para entender qué eran las profesiones. Y entonces uno de los íconos de la sociología de las profesiones, Talcott Parsons, a finales de los 30 del siglo pasado, dice, las profesiones son aquellos oficios, aquellos trabajos que se desvinculan o que contrastan con todos aquellos otros oficios que buscan el lucro, con la que hace contraste con estos intereses capitalistas y en cambio exaltaban la vocación del servicio y del desinterés. Y entonces no nos sorprenda la conmoción que causa las declaraciones de la mañanera de AMLO el viernes, en donde justo va y pega en donde más duele, ¿no? En este romanticismo de la vocación médica al servicio de los demás. Y entonces en este concepto de la sociología de las profesiones, una profesión se consideraba así siempre que este grupo profesional se podía autorregular, tenía el poder sobre un monopolio del conocimiento, es decir, le corresponde exclusivamente a ese gremio, no lo comparte con los demás y por eso se vuelven expertos. Además, tiene el poder de mandato, que es decir, tiene la capacidad de determinar qué es enfermedad, qué es salud, dónde está la frontera y en ese caso tiene la autoridad. Y por otro lado, también tiene el poder y la tarea de licencia, que tiene que ver con adiestrar y entrenar a las generaciones de los futuros profesionales. Esto, de alguna manera, en muy resumidas cuentas, es lo que se consideraba una profesión en la época clásica, que además vemos, pues queda como anillo al dedo a la medicina, porque de ahí surgió precisamente. Pero entonces me gustaba esta alegoría del contrato para problematizar un poco. Cuando pensamos en un contrato, y como bien lo dijeron ahorita mis maestros y colegas, es por lo menos hay dos partes. ¿Qué pasaría si nos imagináramos esas dos partes como el médico o la médica y por otro lado el paciente? ¿Qué pasaría si nos imagináramos el contrato de un lado como la profesión y de otro lado como la sociedad? Pero cuando hablamos de la sociedad, ¿en quién pensamos? ¿En nuestra comunidad? ¿En nuestro país? ¿En el mundo? ¿En esta era de la globalización? ¿O nos imaginamos un contrato que se esgrime desde la profesión, pero que va y apuntala al paciente? ¿O bien desde la formación de este individuo que es médico o médica y que busca servirle o responderle a la sociedad en general? Y entonces, desde esos diferentes posicionamientos, pues probablemente tendrían diferentes implicaciones en el hacer, en el quehacer, y también muy importante por lo que nos convoca el día de hoy, en cómo educamos a los médicos del mañana. Y entonces, de nuevo, reduciendo esto a esta alegoría, se me hace interesante, si pensáramos en el contrato como alguien que lo diseña, que lo esboza, que conoce de qué se trata, y sobre todo pensamos en esta simetría de poder de la profesión, que es quien sabe de su saber, perdón, por la redundancia, y quien lo firma.
Y entonces, ¿qué pasaría si imagináramos que quienes hacen el contrato son los médicos y quienes lo firman la sociedad? ¿O qué pasaría si nos imagináramos la situación inversa? ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy en donde las demandas de la sociedad están quedándose por encima de lo que los médicos o de la profesión les está otorgando? Pensaba hacer una votación, pero creo que nos podría quitar tiempo, pero mentalmente me encantaría después poder discutir cómo se imaginaron, quién hace el contrato, quién lo firma, quién se suscribe. Y entonces la sociología de las profesiones reconoce que las últimas décadas han sido de grandes desafíos para el gremio. ¿Por qué? Porque si bien la profesión se irguió como una profesión muy poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, fue incluso la edad de oro de la medicina, a partir de los 70s y los 80s ha venido despacito teniendo ciertos cuestionamientos o quizás cierto declive en su estatus, en su autonomía, en su prestigio. ¿Y esto más o menos a qué se debe? ¿Qué tipo de fenómenos estamos hablando? Pues estamos hablando de una disminución de la autoridad que antes era incuestionada. ¿Qué se ve cómo? Pues que ya es muy frecuente los pacientes pidiendo segundas opiniones, que es frecuente la medicina defensiva o los pacientes recurriendo a comisiones de arbitraje o incluso a abogados para poner alguna queja sobre el servicio profesional. Vemos también que se vuelve a recalibrar el poder y el estatus de la profesión médica frente a otros profesionales de la salud que van ganando terreno y también frente a otros paradigmas de salud que no necesariamente son reconocidos como profesionales, ¿no? Incluyendo las medicinas complementarias o alternativas. Vemos también una creciente desconfianza del público pues una lógica mercantilista que coloniza las industrias y los intermediarios. Vemos esta lógica comercialista que viene a colonizar, así como lo hacen todos los otros aspectos de lo social. Recuerden que estos son fenómenos macrosociales, es decir, transversalmente impactan a la sociedad y pues obviamente el mundo médico no está exento. Y entonces estos esquemas mercantilistas pues también meten intermediarios en los esquemas y las prácticas de trabajo de los médicos y pacientes. Vemos el aumento de la racionalidad a la hora de hacer protocolos o a la hora de administrar sistemas para autorregular a los médicos, y esto parecería que los hace despojarse un poco de la autonomía que antes le hubiera caracterizado a esta relación de un médico y un paciente a solas. Tenemos también la tecnologización, la ciencia subyacente al acto clínico, es decir, antes el médico traía su maletín y con su ser era el que hacía el acto completo del diagnóstico, pues ahora a veces una enzima en un laboratorio podría arrojarnos este diagnóstico. Entonces, esta ciencia subyacente pues está también ahí como algo radical en estas últimas décadas con tantos descubrimientos. Y también tenemos la democratización en el acceso a la información, sobre todo a través del Internet. Entonces, pues hace cuestionarnos, los médicos ya no tienen el monopolio exclusivo del conocimiento o no como lo conocíamos antes, se ha conceptualizado incluso el paciente experto. Pero luego también, ¿qué aspectos de la situación actual, es decir, de la pandemia del COVID-19, están ahí también apretando, tensionando la relación entre los médicos y su público y la sociedad? Y pues ahí ya lo mencionábamos, ¿de dónde viene este miedo, discriminación e ingratitud de los ataques al personal de la salud? ¿Dónde queda la medicina basada en evidencia cuando aún no la hay? Es decir, cuando apenas se está creando sobre una cuestión que desconocemos. ¿Dónde queda el contacto humano y relación médico-paciente cuando la distancia impera? ¿Qué hay de la telemedicina? ¿Qué hay con otras formas de atención? ¿Qué implica esto para la relación del médico y el paciente? ¿Y qué implica para las formas de trabajo para los profesionales? ¿Cómo se articula la corporación, el gremio médico? ¿Podremos hablar de colegialidad, de cohesión, de identidad compartida? ¿Qué organismos han tomado posturas o pronunciamientos en los asuntos públicos? Y aquí es bien interesante porque nos acaba de dar un ejemplo este fin de semana, en donde múltiples colegios especialistas han dado un pronunciamiento, una carta, una petición de una disculpa pública, y eso no hace más que darme esperanza de que también como organismos colegiados podamos responder no solo cuando vemos atentada nuestro orgullo o nuestra vocación médica, sino cuando se toman decisiones que afectan la salud y las vidas de todos. Y por otro lado, ¿qué rol seguirá tomando la profesión médica en lo público, en lo político?
Ya lo decía el doctor Pablo Ayala, con la insubordinación del doctor Li Wenliang. ¿Será una posición de liderazgo? ¿Será una posición de obediencia o de insubordinación? Y entonces, la sociología de las profesiones podría ayudarnos a entender cómo se articulan estas fuerzas, estos intereses en lo real, porque evidentemente nada de esto ocurre en el vacío. Y entonces, solo para terminar, ¿qué significa ser un profesional o una profesional médica en estos tiempos? Y no por algo, la palabra profesionalismo ha venido resaltando en la investigación médica académica en los últimos 30 años, porque de alguna manera son las patadas de ahogado que se están esbozando desde la academia para reincorporar esta relación entre la profesión y la sociedad. ¿Cómo hacemos para satisfacer estas nuevas necesidades? Y la apuesta, como ustedes saben, pues ha sido en torno a la educación médica. ¿Cómo educamos? ¿Cómo mejoramos el modelo para que estos médicos estén a la altura y con las competencias de lo que requiere socialmente? Y entonces, nada más como último punto, como universidad, ¿qué nos toca reconocer y hacer? Si bien habíamos visto de los dos lados de los agentes reducidos, como la profesión médica y la sociedad, pues aquí están en medio nuestros estudiantes de medicina, nuestros residentes, que están transitando precisamente de esta posición de ser profanos, de ser parte de la sociedad y se incorporan al gremio. ¿Cómo debemos prepararnos y prepararlos para afrontar estas complejidades de lo social que se inmiscuyen obviamente en la ética profesional? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar, y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en estos minutos de reflexión. Estamos abriendo entonces nuestra sección de preguntas y respuestas. Iniciaremos, y le agradezco a los ponentes y a nuestro coordinador, el doctor Jorge Valdés, su opinión. La primera pregunta viene, de hecho, dirigida a la doctora Pilar González, y los invito a los demás ponentes para comentar. Primero, bueno, que es un privilegio escucharle de parte de la doctora Leticia Elizondo, y aunque el tema de hoy es otro, se tocó el punto de la generalización que hizo el señor presidente el 8 de mayo. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? ¿Podrías comentar? Claro que sí. Creo que, de nuevo, el presidente tuvo un muy desatinado comentario que me recuerda a otro que tuvo hace un par de meses, y que si bien no nos clavaríamos en la cuestión política, sirve como ejemplo para entender cuáles podrían ser estas expectativas que quizás sean desproporcionadas. Cuando, no sé si recuerden, que dijo que los médicos y las enfermeras debían pagar por las terapias o por los medicamentos que no había accesibles en los sistemas de salud. Y eso también ocasionó cierta reacción de esta desproporción de lo que se espera de los médicos, ¿no? En este caso, pues me pareció sumamente desatinado. No sé si vieron que ya se retractó, el día de hoy pidió una disculpa pública. Y además, pues la otra miopía que tuvo ahí es cuando trató de entender esta mercantilización como si los médicos fueran los culpables o los responsables. Cuando, si lo viéramos desde la sociología, entendemos que estas fuerzas no vienen de los individuos, no vienen precisamente del gremio. De hecho, el gremio se ha venido tratando de adaptar a estos cambios macrosociales. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario de nuestros ponentes al respecto? Bien, planteo la siguiente cuestión. De la profesora Dilvan Balén, a quien le enviamos un cordial saludo, que estuvo con nosotros en el coloquio hace un par de semanas. Como nos advierte Bobbio, ¿cuáles son los criterios para esta evaluación? ¿Quién determina los criterios? Una sociedad que ya no puede establecer sus propios límites, que sirve tantos intereses económicos, de marketing vanidosos de una época, una sociedad que está tan preocupada por cosas que son opuestas a la salud, que busca y que predica, que financia medicina, terapias, investigación con interés propio, haciendo los rehenes contaminados por todos estos atributos. Si ya no tenemos quien nos guía, ¿sabemos a dónde vamos? Doctor Serrano, adelante. Muy bien, bueno, pues justamente esa, como le comentaba ahí, esa es un poco la clave, ¿no? Lo que tenemos que ver es en cuál es el contexto en el que se da la medicina, como en el que se da toda la ciencia en general. O sea, en el texto que les quiero compartir, ¿no? Luego si quieren se lo mando completo, pues señalo que incluso ni siquiera los que nos dedicamos a las ciencias humanas y a las ciencias sociales estamos exentos, ¿sí? Vivimos
Tenemos que conocer cuál es el modelo de desarrollo científico y tecnológico en el que estamos, cómo hay una pluralidad de actores que están participando, cómo cada uno de estos actores tienen valores, bienes e intereses, y cómo cada uno de nosotros tenemos que cumplir, tenemos, como dicen en Monterrey, distintas cachuchas y tenemos que estar atendiendo, y que hay distintos valores que hacen que la ciencia actual sea lo que es. Lo primero es quitarnos, y yo creo que casi todos ya lo hemos hecho, es esta imagen romántica de lo que es la ciencia, saber que son valores cognitivos, epistemológicos, los que hay por detrás, pero que están primando otros, y que quienes estamos en esto, ya digo, ya sea desde las ciencias humanas, desde las ciencias de la salud o cualquier otra, ¿sí?, hemos perdido desde hace mucho tiempo el poder sobre aquello que estamos ejerciendo. ¿Qué es lo que hace falta? Pues sí considero que hace falta una suerte de nuevo contrato social. No solamente desde la medicina se va a poder solucionar, sino que hace falta cambiar un poquito los valores tradicionales o los valores reales que hoy en día están funcionando. Y cuando digo de valores, no solamente son valores morales, sino que qué es lo que se valora, qué es lo que se prima, qué es lo que se aplaude. Y a partir de ahí, utilizar un poquito más la razón. Como dice la doctora Pilar, la clave está en la educación. Y la educación en ese sentido ha estado fallando. Tenemos que volver a pensar y repensar cómo va a ser la formación universitaria en todos los sentidos. O sea, no solamente con los médicos, sino también cómo queremos que los demás vean a los médicos. Necesitamos recuperar el concepto de educación general. Si recordamos un poco, el concepto de educación general nace después de la Segunda Guerra Mundial con un intento de crear una conciencia, una educación científica entre los profesionistas, para que el día de mañana ocupen el puesto que ocupen, sepan ver cuál es la importancia y cuál es la responsabilidad social que tiene la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, lo que hace falta es un cambio, un giro radical en la forma en la que se hace la ciencia, qué es lo que mueve la ciencia, y luego vendrá todo lo demás. Es un tema largo que estudiamos justamente en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pero creo sinceramente que ahí está la clave, ¿no? No perdamos la esperanza, porque mucho más difícil fue el cambio de la Edad Media al Renacimiento. No digo ni que sea ni mejor ni peor, mucho más fuerte fue. Y lo que pasó en el Renacimiento no se lo podían haber imaginado en la Edad Media. Yo estoy completamente seguro que lo que va a pasar de aquí a unos años no nos lo pudiéramos haber imaginado hace 10. Gracias, doctor Serrano. Doctor de Gasperín, ligando a esta pregunta y respuesta, otra que llega de nuestro auditorio, sobre si hay nuevos modelos en la sociedad, entonces deben de haber nuevos modelos y nuevos paradigmas en la ética. Bueno, yo vengo planteando, sin que esto sea una actitud derrotista o negativa, ¿verdad? Lo vuelvo a reiterar, vengo planteando sin que sea una actitud derrotista o negativa, que no hay nuevos modelos y que no hay nuevos paradigmas. Es decir, nuestra tradición es una tradición consecuencialista y jerárquica. Y hoy, precisamente, que empezamos a poner sobre la mesa los temas de la horizontalidad, de la posibilidad del diálogo entre los profesionales y la sociedad o los profesionales, lo citaba nuestra colega hace un momento, ¿verdad? ¿A dónde ponemos a quién? ¿Dónde está el punto de partida? Es que hoy por hoy no podemos seguir bajo estos criterios, lo siento, ¿verdad? Y me sumo a la propuesta de mi colega Serrano, es decir, ¿qué nos viene? ¿Qué nos cabe esperar? Bueno, lo único que sabemos ahorita, diría Wittgenstein, es que podemos hacernos preguntas. Y si nos podemos hacer preguntas es que tenemos posibles respuestas. ¿Y por qué sabemos que tenemos posibles respuestas? Porque podemos hacernos preguntas, pero las preguntas que nos estamos haciendo hoy en día hay que hacerlas fuera de la caja. No la podemos seguir haciendo ni desde las estructuras jerárquicas
y la horizontalidad está exigiendo otra forma de relación, ¿ya? Que era la pregunta sobre la que estaba insistiendo la profesora Valen, por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué no sabemos? Pues porque también se rompió esta suerte, ya lo gritaron sistemáticamente los posmodernistas. Lo que pasa es que, pues, tenemos oídos de matancero, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? No hay posibilidad consecuencialista, ¿sí? ¿Qué nos cabe esperar? No sabemos qué nos cabe esperar. Lo que sí suponemos es que como nos estamos haciendo preguntas, ejemplo vivo y encarnado es este coloquio con casi 200 personas, ¿verdad? Y del mundo clínico la mayoría. Si nos estamos haciendo preguntas, es que hay posibles respuestas. Ahora, dinos cuáles son las respuestas. No las tenemos. Por eso mi insistencia sistémica a insistir que los filósofos, no es que tengamos la obligación, no es que ese sea nuestro trabajo. Los filósofos no nos queda de otra más que estar junto al mundo de los clínicos, porque los clínicos hoy en día encararon y encarnaron esta posibilidad en este momento histórico, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Verdad? ¿Qué se cae y qué no se cae? No sabemos, reconozcamos nuestra ignorancia causalista, ¿verdad? Y reconozcamos nuestra ignorancia jerárquica. Y ahí es en donde está uno de los posibles puntos de inicio para un replanteamiento de la formación del propio clínico. Allí, ojo. Gracias, doctor de Gasperín. Y de hecho, cerrando nuestra sesión, trato de integrar varias preguntas que nos han llegado por el chat. Le agradezco también al doctor Valdés y a nuestros ponentes sus comentarios de cierre. Y que yo creo que es una buena pregunta también, como precisamente tocando este punto de que hablaba el doctor de Gasperín, hacia dónde vamos entonces, ¿no? Con tantas preguntas por responder y en términos de formación, ya lo señalaba el doctor Serrano y la doctora Pilar, este reto que tenemos en los entornos educativos. En ese sentido, integro en una pregunta lo que ha surgido en el chat, es cómo creen que impacte este nuevo contrato social del que hemos mencionado la posibilidad de que se reconforme a las nuevas generaciones, sobre todo de médicos internos y de médicos residentes. E inclusive se han hecho observaciones en el chat respecto a esta actividad voluntaria actual en la que se pues obtiene como un incentivo puntos para el examen nacional o inclusive preocupación respecto a que no se dé la opción o la protección a los médicos internos de pregrado en hospitales COVID donde se les pudo haber pedido que se reincorporaran. ¿Cómo va a impactar? ¿Hacia dónde vamos en este entorno? No sé si doctor Valdés quiera iniciar con su comentario y vamos cerrando la sesión. Bueno, digo, el tema de la protección ha sido muy claro. Es más de corte operativo, que en algunos lugares no tienen los recursos materiales y de alguna u otra manera no pueden reconocerlo públicamente, de que no se tienen, pero a nadie le queda duda de que eso es lo que debe suceder. Y bueno, ha habido pronunciamientos de las universidades organizadas, poniendo en primer lugar la seguridad del personal de salud y particularmente personal de salud en formación. Lo curioso es que del otro lado también es personal de salud que de alguna u otra manera no puede o está imposibilitado materialmente de cumplir con esta. Ahí es muy claro el proceder y no hay mayor problema en ese sentido. Ahora, y con esto cierro yo, es decir, con dos comentarios. Uno es, ¿quién debe firmar este nuevo contrato o esta posibilidad de entendimiento? ¿Y cómo debemos formar
al médico o al profesional de salud del futuro. Creo que es un tema que nos debemos llevar para la reflexión en el sentido, teniendo en cuenta todas estas perspectivas, es decir, pero es claro que estas aproximaciones tradicionales son insuficientes. Por más que las digamos a veces muy fuerte, muy sonoro y de alguna manera casi histriónica, son insuficientes. No importa qué tan fuerte las gritemos o a qué apelemos, hay que pensarlo. Y la otra, por ahí que nos pedían más tiempo para estas discusiones y reflexiones. Bueno, la idea un poco de estos coloquios es sembrar eso, sembrar esa inquietud, ver esta necesidad de la reflexión y como colectivo que nos llevemos a nuestros entornos precisamente esta reflexión y que intentemos de alguna manera nosotros responder estas preguntas, porque indudablemente es el individuo, ¿sí?, en esta reflexión el que puede responderse, ¿sí?, y asumirse como el responsable de tener esas respuestas. Y no caer en que sean terceros los que respondan por él, porque al final de cuentas el clínico tendrá que enfrentarse, ¿sí?, ante esta situación y responder por él mismo y solamente por él mismo. Muchas gracias. Hemos agotado lamentablemente el tiempo de nuestra sesión de hoy. Recogemos todos sus comentarios y observaciones en el chat y naturalmente también aquellas de posturas personales y opiniones al respecto de este y de todos los temas que hemos tratado en el coloquio. Les recordamos que están disponibles las grabaciones de cada sesión y que precisamente el objetivo principal es generar estos ambientes de reflexión y que el diálogo y la deliberación continúe más allá de este espacio. Gracias a todos. De nuevo agradezco en particular a los médicos residentes y a los estudiantes de medicina, porque pues ellos son también quienes reavivan ese contrato social, lo redefinen y con ese profesionalismo y la responsabilidad social que demuestran cada día, no solo en la pandemia, nos van mostrando también un ejemplo de esperanza futura y un gran reto para todos nosotros. Gracias a todos, buenas tardes y mucho ánimo. Prevaleceremos ante esta situación. Gracias, doctor de Gasperín, doctor Serrano, doctora González y doctor Valdés por esta oportunidad y espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Mariana, por la conducción. Y por favor, llenar la encuesta. Por favor, de la encuesta sobre el coloquio para poder mejorar nuestro modelo, formato y contenidos. Gracias a todos. Buenas tardes.